Bendito Padre Santo, en el nombre de Jesús, mi Señor. Padre, estamos delante de ti, Señor, y tú nos conoces, Padre. Por eso te rogamos, mi Señor, que en esta hora tú estés obrando en nuestras mentes, en nuestros corazones, Señor. Te pedimos que te estés llevando todas las cargas y el cansancio, Señor. Todo lo que pueda haber en nosotros que nos dificulte el escuchar tu palabra y recibirla, Señor Santo, y que nos ayudes a disponer nuestro corazón, pero por sobre todas las cosas, Señor, danos el entendimiento, Padre, para que podamos discernir espiritualmente, Padre Santo, todo lo que tú nos hablas, mi Señor. Ayúdanos a ser seres espirituales en tu presencia, ya que tú eres espíritu y verdad, Padre Santo. En el nombre de Jesús, mi Señor. Toma el control, Padre, de todo lo que vayamos a hablar, porque es a ti a quien queremos escuchar, Padre. En el nombre de Jesús, mi Señor. Por eso habla, Padre, a través de esta sierva inútil, Señor. Y ayúdame en primer lugar a poner por obra lo que tú hables, Padre. En el nombre de Jesús, exhórtanos, aliéntanos, aumentanos la fe, Padre, para que podamos creer y así tomarnos de todas las promesas preciosas que tú nos das, Padre Santo. En el nombre de Jesús te rogamos por todos aquellos que no han llegado, Padre, por Daniel, Elaine, Wilson, Estrella, por Rafael e Isabela, Padre. Te rogamos por ellos para que tú sigas rompiendo las cadenas, Padre Santo, y los estés trayendo, Padre bendito, a tu verdad, a tu camino, Padre. En el nombre de Jesús, mi Señor, glorifícate grandemente, Señor, y bendícenos en esta hora, Padre Santo, en el nombre de Jesús, Padre. Te damos las gracias, Señor, y guíanos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Precioso, Señor. Bueno, habíamos empezado en cultos anteriores a ver todo lo que nos ofrece Cristo. Ofrecer como la oferta de una tienda, o sea, está ahí. La compramos o no la compramos, la tomamos o no la tomamos, ¿verdad? Es lo que Cristo nos ofrece. Así que hoy vamos a ir directamente al sufrimiento de Cristo. Vamos a ir a Mateo 26, 47. Bendito el Señor. Precioso, Padre. Si se te dificulta, Jocelyn. No, bien. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios. Precioso el Señor. Precioso, Padre. Gloria a Dios. Dice ahí en 26:47, arresto de Jesús. Precioso el Señor. Sabemos que realmente el único que nos puede ayudar es Cristo, ¿verdad? Entonces vamos a ver todo el sufrimiento que Él tuvo y qué es lo que nos regala, qué es lo que Él nos da a nosotros. 26:47. Santo el Señor. Y hoy con Maxi vamos a hacer unos deberes. Maxi elige un dibujo y lo pinta y después al final le vamos a contar la historia de ese dibujo. ¿Querés? No lo encuentro. Se te perdió Mateo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Precioso el Señor. Amén. ¿Tenemos? Dice ahí, arresto de Jesús. Mientras todavía hablaba Jesús, ¿verdad? Vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente, con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle. Amén. O sea, todos sabemos, aun cuando no conocemos la palabra de Dios, la historia de Judas, ¿verdad? Que es quien entregó a Cristo, y fijémonos que lo entregó con un beso. ¿Está? No sé si en sus vidas les resulta parecido, que muchas veces con un beso, con una caricia, viene la puñalada por la espalda, ¿verdad? Entonces no hay cosa de que asombrarse. Si Cristo lo vivió, es lo que Él nos deja pisadas de todo lo que Él vivió, cómo se sale, qué es lo que Él da. Amén. Dice ahí, y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote le quitó la oreja. ¿Tá? O sea, vinieron a prenderlo, lo agarraron y ese, uno de los que estaba con él es Pedro. Saca la espada, le corta
la oreja a uno de los siervos que venían a tomar a Jesús, ¿no? O sea, porque él lo quería defender, ¿da? Pero lo que no conocía Pedro realmente en ese momento, o sea, sí lo conocía, pero no tenía mucho el entendimiento que Jesús es Dios, tiene todo poder y autoridad, que ahora Cristo mismo se lo dice, ¿verdad? O sea, no es con nuestras fuerzas que peleamos y ganamos la batalla en el corazón y en el espíritu, sino con las fuerzas de Dios, que es el único que puede vencer en ese campo. Amén. Así que le quitó la oreja. Dice ahí en el 52. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? O sea, no sé si tienen idea de por qué muere Cristo. ¿Por qué murió Cristo? ¿Por qué el sacrificio de Cristo? Lo conoce, toda la humanidad conoce el sacrificio de Cristo. ¿Quién no ha visto un crucifijo y el Cristo clavado en la cruz? ¿Tá? Pero lo que nosotros tenemos que entender es que Cristo es Dios hecho hombre, ¿sí? O sea, un Dios todopoderoso, omnisciente, que quiere decir que conoce todas las cosas, omnipotente quiere decir que todo lo puede, ¿sí? Omnisciente todo lo sabe, omnipresente está en todo lugar y omnipotente todo lo puede. Ese es Dios. Se hizo carne, vino en un cuerpo de carne que hace caca, pichí, tiene frío, tiene hambre. Tuvo que someterse a la autoridad de una mujer como cualquiera de nosotros, siendo Dios, porque María fue virgen hasta que nació Cristo y después tuvo hijos, fue una mujer como cualquiera, ¿verdad? Se sometió a todo eso por amor a nuestras almas. Nosotros decimos, habiendo millones de gente, pero dice la palabra de Dios que Dios tiene contado hasta los cabellos de nuestra cabeza. Todo, los pelitos que tenemos, Él lo tiene contado. Conoce cada cosa de nosotros. Entonces, cuando a nosotros se nos rompe la computadora, lo mejor es llevarla al que la fabricó. Entonces, cuando a nosotros se nos destroza la vida, lo mejor es traerla a Cristo, que es el que nos puede arreglar la vida, ¿tá? Reconociendo que Cristo es Dios y es todopoderoso. Vino en carne, sufrió todas esas cosas, ¿sí? Pero Él tenía potestad de resistirse a eso. ¿Por qué sufre el sacrificio? Cuando nosotros esto ya lo habíamos comentado, pero vamos a repasarlo de nuevo para que venga realmente el entendimiento. Dios crea el mundo, pone a Adán, pone a Eva, les da todas las cosas, los animales entre sí ni se comían, no había maldad, no había hambre, estaban desnudos, ni siquiera sabían que estaban desnudos, no había vergüenza, era totalmente sano, ¿verdad? Hasta que llega la desobediencia a través de la serpiente, que es el diablo que le habla a Eva, ¿verdad? Y la insta a comer la fruta prohibida, que no es una manzana, porque la Biblia no dice que es una manzana, sino es una fruta de la cual Dios les dijo que no deberían comer. La serpiente tienta a Eva, Eva come y le da al varón a comer. Caen los dos en pecado, entonces Dios, que es justo, que no puede negarse a sí mismo, había determinado antes de que ellos se portaran mal que la paga del pecado es la muerte. Ellos no se murieron, la muerte espiritual. Por lo tal, eso que nosotros vivimos allá afuera no es una vida, no es la vida que Cristo nos ofrece, ¿sí? Si nosotros agarramos un papel y tenemos que enumerar en el papel los momentos felices de nuestra vida, van a ser muy pocos comparados con todos los problemas, las tristezas, las angustias, van a ser muy pocos, ¿tá? Entonces Dios determinó que la paga del pecado es muerte, y cuando Eva y Adán pecan, toda la humanidad es destituida de la gracia de Dios, o sea, de eso que había en el Edén, ¿sí? Y están bajo la muerte, o sea, van a morir físicamente. Cuando Eva y Adán pecan, Dios les dice, viene el dolor en la preñez, es por el pecado, no es porque Dios es malo, es por el pecado. Que si nosotros ponemos en penitencia a nuestro hijo, le decimos, por ejemplo, sencillo, si haces esto, no comes postre o no tienes televisión o lo que sea, un padre justo y recto cumple lo que dice, porque el niño tiene que saber los límites de la autoridad. Dios es justo. Si Él determinó que la paga del pecado es muerte, la paga del pecado es muerte. Por eso es que tenemos una vida así como la tenemos, apartados de Dios. La gran mayoría decimos creer en Dios, pero no lo conocemos, ¿no? Como yo pongo el ejemplo del medicamento. Si yo te doy un medicamento y te digo, esto te va a hacer bien. Si tú me crees,
vas a tomar el medicamento. Pero si tú no me crees, me vas a decir, sí, tienes razón, te llevas el medicamento, pero no lo vas a tomar, ¿verdad? Así es Cristo. ¿Le creemos o no lo creemos? Si le creemos, ponemos por obra lo que vamos aprendiendo en nuestra vida. Porque no solamente le creemos, sino que le damos lugar en nuestro corazón y Él nos está mostrando las cosas. Cosas que no se pueden mostrar, se sienten en el corazón. Por eso mismo Dios dice que a Él le complació que esto fuera por la locura de la predicación. O sea, tenemos que creer en lo que alguien dice, en lo que está escrito, para poder sentir. ¿Tá? Es una locura, pero eso es a lo que nos llama Dios. Probamos miles de cosas y nada nos da resultado. Y normalmente lo único que buscamos, lo último, cuando ya no damos más, es de Dios. Y ahí realmente está la salida. ¿Ven? Pero sabemos que todo el mundo está bajo el maligno, bajo el diablo, destituido de la gracia, de la vida que da Dios. ¿Tá? Entonces, Dios, que es justo, no puede negarse a sí mismo, pero tiene mucha misericordia. Entonces, ¿para qué envía a su Hijo amado? Para librarnos a nosotros de nuestros pecados y darnos una oportunidad de que podamos tener la vida que Él nos ofrece. ¿Sí? Una vida con problemas como cualquier otra, pero con una promesa. Él estará con nosotros hasta el último día de nuestra vida. O sea, no estaremos más solos. Los problemas no los tenemos que resolver nosotros, los ponemos en las manos de Cristo y Él pelea la batalla por nosotros. Si nosotros somos sus hijos, si nosotros somos obedientes, si nosotros decidimos tomarnos de Cristo. El sacrificio de Cristo tiene muchísimo significado y desde el comienzo de la vida en el mundo se venía ya anunciando, ¿verdad? Cuando Eva y Adán son echados del paraíso, estaban desnudos, ellos se habían tapado con unas hojitas de higuera. Lo primero que hace Dios es darle unas vestiduras de pieles. Si razonamos, si le da vestiduras de pieles, esas pieles salen de animales. Por lo cual, ¿qué tapa el pecado? La sangre. Por eso durante todo lo que hablamos del Viejo Testamento, el pueblo de Israel, cada vez que pecaba, sacrificaba corderos, palomitas, para Dios. No para nada más que tapar sus pecados, que Dios los pudiera perdonar, ¿verdad? Entonces Él, siendo Dios, viene en cuerpo de carne y Él viene a ser el cordero que es sacrificado por nosotros, para que podamos ser perdonados de nuestros pecados. Y hay muchas personas que dicen, yo soy una buena persona, pero ¿quién puede decir, por ejemplo, nunca he mentido, nunca he lastimado a nadie? La más de las veces lastimamos a las personas sin querer, hacemos cosas que no queremos porque estamos completamente influenciados por el diablo. Lo que Cristo nos ofrece es su protección. Cuando nosotros nos acercamos y le tomamos, Él comienza a enseñarnos a pelear la batalla y a ver en el campo espiritual cosas que no entendíamos antes. ¿Tá? O sea que la crucifixión de Cristo es una victoria, no es una derrota. ¿Tá? Es una victoria grande, y aunque es un hecho que podemos decir terrible, podemos mirar una película y nos desgarramos, ¿sí? Y es terriblemente doloroso ver lo que un ser humano, que es Dios, sí, pero su carne sufrió, no porque fuera Dios, no sufrió los latigazos que le despedazaron la espalda, ¿sí? Que hasta la última gota derramó de sangre, que le pusieron una corona de espinas, que son unas espinas largas, y se las clavaron en la frente, lo desnudaron. Imagínate, en aquel tiempo lo que era estar desnudo era una cosa terrible. Y todo eso lo hizo por nosotros. O sea, no hay nadie en el mundo que nos ame como Él nos amó, porque no hay una persona capaz de soportar lo que Él soportó por cada uno de nosotros. Con nombre y apellido nos conoce, sabe todas las cosas. Es más, Él dice que todo lo que nosotros le pidamos al Padre en el nombre de Jesús, Él lo concede, siempre que sea su voluntad, ¿verdad? Siempre que le pidamos cosas que son necesarias para nosotros, amén. Entonces, eso es parte de lo que Cristo nos ofrece. Vamos a seguir leyendo, y vamos en el 55. En el 54 Él decía: pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? O sea, era necesario que Él muriera en la cruz para darnos la oportunidad a nosotros de tener vida. Dice, en aquella hora dijo Jesús a la gente, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Todos se fueron. Él quedó solo. Dice, los que prendieron, seguimos leyendo en el 57, los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás,
a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos, que dijeron: Este dijo: puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. En realidad, lo que él dijo, que la cita está ahí en Juan 2:19, lo que él dijo es que él podía derribar este templo y en 3 días se derribaría ese templo y en 3 días sería levantado. Pero él estaba hablando de su cuerpo, no del templo de piedra. Entonces todos los judíos no entendían espiritualmente y pensaban que en 3 días él iba a levantar un templo de piedra que había llevado como 42 años levantarlo. Él estaba hablando de sí mismo, templo de Dios, templo del Espíritu Santo. En 3 días, ¿por qué? Porque muere, estás 3 días y resucita, lo levanta al templo. O sea, Cristo no está muerto, Él está vivo. Por eso nosotros lo podemos sentir. Dice la palabra de Dios que donde 2 o más personas están reunidas, Él está. En su nombre, las personas cuando están reunidas en su nombre, Él está. Y nosotros estamos en el nombre de Jesús, o sea que no lo vemos, pero Él está aquí. Por eso nosotros tenemos que pedirle a Él que nos dé la fe para recibir todo lo que Él tiene para darnos. Vamos a seguir mirando. Dice ahí: y levantándose en el 62, el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban, diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Al mismo Dios estaban golpeando y abofeteando. Amén. Pero ¿por qué el pueblo judío no creía en Jesús? Tenían promesas y revelaciones de todos los profetas que iba a venir el rey de los judíos. Pero ellos esperaban un rey con plata, un rey con palacio, un rey con ejército. No entendían que era espiritual y que Dios es espíritu. Cristo nació en un pesebre, en un establo, lo pusieron en un pesebre, en humildad. ¿Qué quiere decir eso? Que Cristo nace en los corazones cuando hay humildad. ¿Sí? Él nace en un establo, entre los animales, y así como nosotros venimos a Cristo, desesperados, como animales venimos, porque todos cuando venimos a buscar a Cristo es porque es lo último, porque ya está, porque tengo que probar, porque necesito. No hay nadie que venga: ay, qué lindo, voy a ir a la iglesia. No, venimos porque necesitamos, ¿sí? Y así venimos como animales. Luego lo ponen en un pesebre, donde comen los animales. Él es nuestro alimento. Él es el que alimenta nuestra alma, nuestro espíritu, el que nos da la fuerza cada día, ¿sí? Y ahí estaba en la humildad y la pobreza. Él no es un rey de plata, es un rey de humildad, de pobreza, ¿verdad? Él dice que Él escoge lo más vil y menospreciado del mundo, ¿sí? Y aunque nosotros nos consideremos algo, todos de nosotros ciertamente hemos sido despreciados, muchas veces destratados, obviados, dejados de lado, ninguneados, como se dice hoy. Todos lo hemos sufrido. Él nos recoge, ¿tá? Otra cosa que dice la palabra es que nadie viene a Él si Él no le trae. Nosotros podemos invitar a las personas, pero Dios los trae. Dios nos tiene marcados, nos conoce, sabe cuándo es el momento que vamos a venir. Amén. Vamos a seguir leyendo. Vamos a saltearnos ahí del 68, vamos a irnos al 27:1. Que es un poquitito más adelante, que dice Jesús ante Pilato. Bendito Señor, gloria a Dios. Ahí dice: venida la mañana, o sea, lo golpearon, lo abofetearon, tuvo toda la noche. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte, y lo llevaron atado
y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. ¿No? O sea, lo ataron, lo llevaron atado. O sea, para que veamos la humillación que Dios Todopoderoso sufrió por nosotros. ¿Sí? La humillación que Él sufrió. Vamos a saltearnos porque es larguísimo hasta el 11. Vámonos allí donde dice: Pilato interroga a Jesús, 27:11. Ahí dice: Jesús pues estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: Tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo: ¿No oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Normalmente, si nosotros estuviéramos la mínima cosa acusada, lo que hacemos es empezar a defendernos, a justificarnos, ¿no? Él cayó. ¿Por qué? Porque iba como cordero. Un cordero no se defiende. Como cordero al sacrificio. Una oveja, cuando la vamos a matar, puede corcovear un poco, pero la matamos, no nos hace nada, ¿no? La oveja, más de darme un topetazo, no tiene una defensa. Él fue como cordero por nosotros, con su voluntad. Él se entregó por nosotros, ¿sí? Dice ahí en el 15: Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues, ellos les dijo: Pilato, ¿a quién quieres que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. O sea, Pilato ya sabía que por envidia habían entregado a Jesús. Amén. Dice: y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. O sea, aún las personas soñaban y entendían que era Dios en el cuerpo de hombre. Amén. Dice: pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. ¿Sí? O sea, el pueblo de Israel, los que realmente se decían religiosos, que seguían la voluntad de Dios, fueron quienes crucificaron a Cristo. ¿Sí? Lo enviaron a crucificar. Dice: viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿Sí? O sea, se hacían responsables de la muerte de Cristo. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. O sea, lo siguieron golpeando. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él le escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos. Y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Imagínense, si tenía la corona de espinas y le estaban golpeando en la cabeza, cada golpe le enterraban más las espinas en la cabeza. ¿Amén? Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarlo. O sea, lo humillaron y luego lo vuelven a vestir y lo mandan a crucificar. Dice en el 32: cuando salían hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. El vinagre con la hiel en aquel entonces era tipo una anestesia, como un tipo de veneno que no mataba, pero te adormecía, te enlentecía para no pasar por tanto sufrimiento. Él sabía que tenía que pasar por el sufrimiento por nosotros. O sea que rechaza, ¿sí?, lo que es el vinagre con la hiel. Dice: cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta: partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes.
y sentados le aguardaban allí. O sea, lo colgaron y esperaron, se sentaban a esperar a que muriera. Así mataban a las personas, a los reos, ¿no? A los ladrones. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el rey de los judíos. O la causa, o sea, fue muerto porque decía ser el rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificarás, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Los mismos le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora 6ª hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9ª. ¿Sí? En esta hora donde hay tinieblas, se oscureció todo se oscureció. Sería Dios Cristo. ¿Sí? En ese momento los pecados de la humanidad son puestos sobre él. Él caminó sin pecado, jamás pecó, fue obediente en todas las cosas con Dios. Pero en la cruz recibe todos los pecados de la humanidad para crucificarlos en la cruz. Y ahí paga el precio por nuestros pecados, con su sangre, derramando hasta la última gota de su sangre. Última gota. En San Juan dice que después de muerto le penetran con una espada el costado y salió un poquito de sangre y agua, lo que quiere decir que ya no quedaba ni una sola gota de sangre en su cuerpo. Y eso fue derramado por nosotros para pagar el precio de nuestros pecados. Así que dice, ¿en cuál iba? 46. Dice: cerca de la hora 9ª, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Amén. O sea, no es que Dios lo hubiese desamparado, pero como hablábamos, Dios es justo. Y Él no puede ver el pecado, lo aborrece al pecado. Ama a las almas, ¿sí? Pero aborrece el pecado. Entonces, cuando Cristo carga el pecado, ¿sí? Dios da vuelta a su mirada, porque su Hijo estaba cargando el pecado de la humanidad. Imagínense también el sufrimiento para lo que es Dios Padre, ¿no? Ver todo ese sufrimiento, pero nos ama en tal manera Dios, que era la única manera de darnos la oportunidad de tener la vida que Él nos ofrece, la cual todavía cada día la seguimos conociendo. Y ahí en el 47 dice: algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama este. Y al instante, corriendo, uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Vamos a entender esto, acá en el 48. Le dan a beber vinagre. Este no es el vinagre con hiel que le querían dar para aplacar el dolor. Esto significa, en el tiempo de antes, lo que hacían nuestros padres, lo acarreábamos nosotros. Tanto enfermedad, por ejemplo, mi madre es diabética, yo soy diabético, o fulano, mi papá murió de cáncer, mi tía murió de cáncer, yo muero de cáncer, mis hijos mueren de cáncer. Esas son maldiciones hereditarias que se pasan de una a otra, ¿sí? Entonces la palabra de Dios la simboliza o la dice como que en el tiempo de antes los padres comían las uvas agrias y los hijos sufrían las denteras, o sea, las consecuencias de las acciones de los padres. Cuando a Cristo le dan a beber el vinagre, ¿sí? En la cruz, Él crucifica eso. O sea que nosotros, tomándonos de Cristo, si tenemos alguna enfermedad hereditaria, un carácter hereditario, porque muchas veces tenemos carácter, el mismo carácter que mi papá, que mi mamá, eso es una maldición. Nosotros no tenemos que ser igual a nadie. No somos iguales a nadie, pero son maldiciones que se acarrean. Cuando nosotros venimos a Cristo, aún eso es cambiado, porque Él nos libera de eso. Él crucifica en la cruz ese designio de que tenemos que acarrear, de que si mi papá es borracho, soy borracho, mi hijo es borracho, que es prostituta, y así. Lo vemos en la vida, igualito a la madre, igualito al padre, lo mismo, ¿sí? Y muchas veces pelean por salir y no ser igual, y terminan siendo igual. Por un lado, por otro termina, porque es una maldición que les corre y les agarra. Pero Cristo nos libera de eso. Dice ahí,
Dice, pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Eso no pasa cuando muere cualquier persona. No era cualquier persona. Pero ¿qué quiere decir? El velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Quiere decir que Cristo, al morir en la cruz, nosotros no necesitamos un padre cura, no necesitamos un intermediario, no necesitamos nada más que con humildad hablarle a Dios, y Él nos escucha y Él nos responde si nosotros estamos preparados para escucharlo. Si queremos realmente entenderlo y escucharlo, Él nos ayuda a que así sea. Antes, en el tiempo de antes, uno pecaba, llevaba la ovejita, el sumo sacerdote mataba la ovejita, derramaba la sangre, Él hablaba con Dios, ¿sí? Entonces Cristo vino, pagó el precio por nuestros pecados, murió en la cruz, y nosotros, cada uno de nosotros, tenemos acceso a una relación directa con Dios, a no depender de nadie, ¿sí? No agarrarnos de una persona, porque las personas somos personas y todos fallamos, aunque no quieramos. Más allá, más acá, fallamos, lastimamos, herimos, nos equivocamos, ¿tá? Entonces Dios no nos deja, Dios no nos falla, Dios siempre está con nosotros. Entonces nosotros lo que tenemos que tratar es de volver a esa relación. Y digo volver porque de Él salimos, Él nos dio la vida, ¿tá? Entonces volver a Él. Nosotros nacimos y vamos creciendo, y cada vez, ¿qué es lo primero que dice un bebé cuando habla? Va. Algo así, va. ¿Sabes lo que quiere decir? Padre. Cristo lo dijo en la cruz, va, Padre. Los bebés lo ven. Los bebés inocentes, pequeñitos, lo ven. Muchas veces ellos llegan a ver el campo espiritual que nosotros vemos. Después, en el correr de la vida, por toda la contaminación, cosas que vamos viviendo, cada vez nos vamos apartando más. Por eso es un volver a Cristo, volver a Dios, a nuestra relación con Él, restaurar, reconciliarnos con Cristo. Por eso Dios nos llama a un arrepentimiento. Vamos a decir, pero ¿arrepentimiento de qué si yo no le conocía? Arrepentimiento de haber caminado, porque desde que estudiamos sabemos que hay un antes de Cristo, después de Cristo. O sea, tenemos todo ahí, nunca nos tomamos de Él, nunca le dimos la oportunidad. No sería nuestro tiempo, no lo sé, pero teniendo un Dios todopoderoso delante de nosotros, nunca nos tomamos de Él. Entonces tenemos que arrepentirnos de todas las cosas que hicimos. No sabíamos, pero muchas sí sabíamos que eran malas y las hacíamos igual. Sabíamos que dañábamos, pero era como un ojo por ojo, diente por diente. Me las haces, me las pagas, yo me las cobro. Era así, y no es lo que Dios quiere. Arrepentirnos de tantas cosas, que todas esas cosas, aunque a nosotros nos parece que están bien, nos dañan. Nos llenan a nosotros de veneno, de contaminación, y por eso llegamos al estado en el que estamos, ¿tá? O sea, Él nos llama a un arrepentimiento, pero ya lo vamos a ver más adelante. Estábamos en el 52. No. Y las rocas se partieron, 51, sí, perdón. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. ¿Qué es eso? Eso sucede después que Cristo resucita, porque Cristo es el primero, al tercer día resucita. Pero se abren los sepulcros y personas resucitan a dar testimonio, ¿verdad? ¿Qué les parece si te aparece, no sé, el tío no sé qué, que se murió no sé cuándo, a decirte, Cristo es Dios, Dios existe, estoy vivo? ¿Tá? Cuando enterraste el cuerpo sabes que se pudrió, hiciste reducción, no sé, ¿tá? Eso lo hizo Cristo. Saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era Hijo de Dios. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Cuando llegó la noche, seguimos ahí en el 57, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús.
Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo, y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Todo eso nos cuenta para que vean que las mujeres fueron testigos de todo eso. Dice, al día siguiente, o sea, había una guardia delante de la tumba, ¿no? Dice, al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia y aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. O sea, no solamente había una guardia, sino que sellaron la piedra, sellaron. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Ellas sabían que habían puesto una piedra. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Estas mujeres vieron como el ángel abría la piedra que estaba sellada, la guardia que quedó paralizada, y entraron ellas, primero que nadie, al sepulcro y no había cuerpo. ¿Sí? Cristo resucitó. Así que va adelante, ¿verdad? Y dar las nuevas a sus discípulos. Dice, y aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vaya a Galilea y allí me verán. Otra cosa que crucifica a Cristo, y que ahora después lo vamos a leer en otro pasaje, ¿sí? Es todas las potestades del diablo. Todas. Él le gana la batalla al diablo, vence la muerte. Por eso lo que Cristo nos ofrece es resurrección y vida eterna. Resurrección y vida eterna. No acá, no, en el cielo, en el lugar que Él tiene preparado para nosotros, con un cuerpo como este, pero glorificado, que puede soportar las cosas espirituales. ¿Sí? Eso es bastante profundo y está todo escrito y explicado en la palabra, y si Dios nos da el tiempo llegaremos a poder entenderlo, ¿sí? Pero está bueno que le pidamos al Señor que nos ayude a creerlo y a querer eso que Él tiene preparado, porque esa vida eterna no tiene dolor, no tiene angustia, no tiene tristeza, no tiene cuentas que pagar, no tiene preocupación. Es lo que Él nos regala, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que querer eso. Él nos acompaña en esta vida, pero su promesa principal es la resurrección y la vida eterna, como Él fue el primero. Vamos a leer que Él deja las pisadas para nosotros, amén. Así que estábamos el 11. Mientras ellas iban, he aquí uno de los guardias fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra.
Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Sí? Esas fueron las palabras de Cristo redactadas por Mateo, o sea, Él que promete estar con nosotros, auxiliarnos realmente, si nosotros decidimos tomar a Cristo en nuestro corazón, darle lugar en nuestro corazón. Amén. Vamos a mirar, a ver, rapidito, Lucas 21, 51. Bendito el Señor. Sí, no, creo que... No. A ver, también. Déjame ver. Ah. No, 22, no 21. 22, 51. Porque vimos que Pedro le cortó la oreja, ¿verdad? A Malcolm, que era uno de los que venía a aprender. Acá, dice en el 50, dice, y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús le dijo, basta ya, dejad. Y tocando su oreja, le sanó. ¿Sí? O sea, Cristo tiene el poder para sanar. ¿Tá? Y dice la palabra, y lo vamos a ver también, que por sus llagas, por todo el sufrimiento que Él hizo en la cruz, Él nos da la sanidad del cuerpo y del alma. Y en cuanto a las enfermedades físicas, hay dos tipos de enfermedades. La enfermedad física normal y la enfermedad física que viene por lo espiritual. ¿Tá? Ya sean trabajos de brujería, hechicería, maldiciones, toda cosa que te hayan hecho, o por ataques directos de demonios que nos traen enfermedad. Dios nos libera. Jesús nos libera cuando nosotros le damos lugar, ¿sí? En nuestras vidas. Amén. Vamos a mirar en Juan 18. Vamos a leer el 5 y el 6. Para mirar qué lindo el poder de Cristo. Ahí estaban hablando del arresto de Jesús, ¿verdad? Entonces dice, cuando vienen a aprenderlo, dice, vamos a leer desde el 4. Dice, pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Y le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús le dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Y cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Imagínate, no sé, una turba de personas que vienen con palos a prenderlo, y él dice, solamente de lejos, yo soy, y caen todos, ¿sí? Él tiene todo el poder, amén. Dice, cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarle, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Y entonces él les dice, os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejar ir a estos, ¿verdad? Y los discípulos ahí se fueron y lo dejaron. Vamos a mirar Hebreos. Hebreos es más para el finalcito, casi al final. Hebreos 2. Para ver cómo este libro es escrito por Pablo. Cómo él nos habla de lo que realmente hizo Cristo y por qué. Hebreos 2, 14. Está enseguida de Filemón, antes de Pedro, de Santiago. Hechos. No, mucho más al final. Está Hechos, Romanos, Corintios. Después de los Corintios siguen los de Colosenses, Tesalonicenses, Timoteo, Tito.
Hebreos está entre Filemón y Santiago, después de Filipenses. Hebreos 2, vamos a leer del 14 y el 15. Dice ahí: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, o sea, eso somos nosotros, cuerpo, ¿no? De carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, y esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, ¿sí? O sea, ¿quién no le tiene miedo a la muerte? Todos tenemos miedo de que muera alguien y de morir nosotros. ¿Por qué tenemos miedo a morir? Porque mucha gente dice, nos morimos y ya está. Sí, pero aún esos que dicen que nos morimos y ya está, cuando llega el momento no es tan fácil. No es tan fácil. Tenemos miedo a morirnos. Cuando llega el momento hay que estar muy preparado. La única manera de no tener miedo es saber a dónde vamos. O sea, si el lugar donde vamos es lindo, ¿verdad? Porque cuando vamos a viajar, imagínate, yo digo, apronta las maletas, nos vamos de viaje, y no te digo a dónde. ¿Tú qué pones? Una malla de baño y un pullover, un coso alto, algo por no sabes si vas a esquiar, si te vas a la playa, si te vas al Caribe. No sabes, ¿está? Pero cuando nosotros sabemos a dónde vamos, vamos confiados, si decidimos bien, ¿verdad? Entonces está en nosotros, delante de nosotros el decidir. Y es una decisión que tomamos cada día. Porque yo hoy puedo tomar la decisión de decir, sí, Señor, yo siento que tú puedes hacer el cambio, acepto que entres en mi corazón y que tú hagas. Y el día de mañana, dentro de 2 o 3 meses, no quiero hacer más la voluntad del Señor. Y empiezo a hacer todas las cosas malas de nuevo y me vuelve la misma vida de antes. Y cambié de decisión. Entonces es una decisión que tomamos cada día. ¿Cómo queremos vivir nuestra vida? ¿Queremos nosotros tomar nuestras decisiones o que Dios nos ayude, nos guíe, nos bendiga, nos libere los caminos? ¿Sí? Dice la palabra de Dios que todo lo que es posible para el hombre es posible. No le vaya a pedir al Señor que le fregue la loza, porque usted lo puede hacer. Pero las cosas que son imposibles para usted, para todos los hombres son imposibles, para Él son posibles. Las enfermedades que no tienen sanidad, que los médicos dicen, hasta acá, Dios lo hace, Dios se glorifica, ¿tá? O sea, Dios se glorifica ahí. Por eso estoy aquí. Testimonio en mí y en mi hijo, sí, ciertamente, solo Dios lo hace, ¿tá? Nos rescata, nos salva, nos protege aún de cosas que nosotros no tenemos ni idea, pero es la decisión personal de cada uno de decirle, quiero conocerte, quiero que estés en mi corazón, quiero que me enseñes. Este conocimiento que uno puede tener de la palabra no se obtiene estudiando, yendo a cursos, no se busca en internet. Es relacionándonos con Dios, teniendo nuestra relación personal con Dios y pidiéndole que Él nos enseñe, que Él nos guíe, que Él nos muestre. Está todo escrito en la palabra, todo. Cómo tiene que ser la relación de pareja, cómo tiene que ser el respeto, cómo tenemos que criar a nuestros hijos. Está todo acá, está todo escrito. Tenemos que saber encontrarlo. Y no vamos a saber si Él no nos enseña, ¿sí? La palabra de Dios es Cristo porque Él es la sabiduría y la verdad. Entonces está en cada uno de nosotros el aceptar lo que Él nos ofrece, ¿sí? Dice la palabra de Dios que por sus llagas, recordemos, por sus llagas, por su sufrimiento, somos sanados, ¿sí? Entonces buscamos muchas veces sanidades espirituales del alma, física, y tenemos que creer que Él las hace. Creer. Se trata de creer. Dice la palabra de Dios, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Se trata de creer y de tener fe. Si nosotros tenemos fe, Él hace la obra. El día que a mí me dijeron que Cristo podía sanar a mi hijo, yo dije, bueno, todo lo que hice, que anduve por todos lados, la plata que yo gasté en cosas que nunca ayudaron en nada, en algo gratis, que solo tenía que confiar y esperar. Y esperé, y Dios a veces nos prueba la fe, ¿sí? Porque yo esperé un buen tiempo esperé hasta tener la sanidad completa de mi hijo. Y Él me la dio. Pero está en nosotros creer. Está en nosotros la decisión de tomarnos, ¿sí? Delante de nosotros está el ofrecimiento de Cristo. Y en nuestro corazón la decisión de tomarnos o no tomarnos. De darnos una oportunidad y decirle a Él,
mora en mí, quiero que entres a mi corazón, creo que tú me des la vida esa que tú, la paz que tú das. Dice Cristo, mi paz os dejo, la paz os doy, la paz que yo les doy no es como la que el mundo les da. Nadie te la puede quitar. Cuando Cristo te da la paz en el corazón, nadie, ni nada, ni ninguna circunstancia te la puede quitar. Aún la pérdida de un familiar no te quita la paz, porque Él está. ¿Entristecemos? ¿Lloramos? Sí. ¿Sufrimos? Sí. Pero tenemos la paz y tenemos las fuerzas para soportar las cosas. Ahora tenemos que entender una cosa. Si tuviéramos que hacer una lista de todas las cosas malas que hemos hecho, son muchísimas. Vamos a rememorar y nos vamos a seguir acordando y algunas no nos queremos ni acordar. Él paga el precio de sangre por nosotros y nos perdona nuestros pecados. De gratis, ¿no? Porque yo no le di nada ni tengo nada que ofrecerle. ¿Qué le puedo ofrecer a Dios yo? Es un regalo que Él nos hace, ¿verdad? Ahora nosotros sabemos perdonar. Nosotros podemos perdonar. Por eso es que estamos así. Porque realmente estamos cargados de cosas que nos hacen mal. ¿Sí? Así que yo les invito a todo aquel que quiera venir el sábado o la semana que viene, que haga una tarea. Agarre un papelito y escriba los nombres de todas las personas que les dañaron en la vida. Un papelito o un cuaderno, porque hay muchas cosas, ¿verdad? Hágase la lista de todas las personas que le dañaron, ¿sí? Hay muchas veces personas que nos aman, pero nos han dañado, ¿sí? Hágase una lista y después seguimos con un ejercicio para que Cristo nos ayude y nos enseñe a perdonar, para nosotros irnos liberando de lo que realmente nos acarrea no poder perdonar. Perdonar a personas que nos dañaron, perdonar a personas que ya no viven, que nos dañaron, perdonar, muchas veces nos enojamos con personas porque no están más, porque se murieron, porque se fueron, porque nos dejaron y nos ofuscamos con ellos, ¿sí? ¿Por qué? No lo entendemos, no lo asimilamos. Y perdonarnos, tenemos que perdonarnos a nosotros. Y a veces cuesta más perdonarnos a nosotros. Cuando sabemos que hemos hecho y hemos actuado mal, tenemos que perdonarnos. Cristo nos perdonó. Él nos da un perdón inmerecido completamente. ¿Quién somos nosotros para no perdonarnos a nosotros mismos lo que hemos hecho? ¿Sí? Es un trabajo difícil, no lo podemos hacer solo. No hay un psicólogo, no hay una pastillita que te pueda ayudar o enseñar a perdonar. Solo Cristo nos enseña y nos ayuda. Y cada vez que nosotros perdonamos, nos liberamos. Nos vamos liberando del peso que nos lleva, ¿sí? Ahora tenemos que entender que tenemos un enemigo y ese es el diablo. Desde el momento que nosotros decidimos buscar de Cristo, Él se levanta y nos provoca y nos busca y trata de traernos malos pensamientos, malos sentimientos, angustia, ¿sí? Ahora cuando nosotros decidimos darle a Cristo lugar en nuestro corazón, Él nos da la potestad de echar fuera todo eso, de llevar nuestros pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo y tratar de buscar de Él y dejar de lado todo lo malo que viene a nosotros, las tristezas, la angustia, todo lo que nos oprime. Tenemos que entregárselo a Él para que Él haga la obra. Él nos vio desde que nacimos, sabe todo, absolutamente todo lo que vivimos, lo que pensamos y lo que sentimos. Pero es un caballero. Allá en Apocalipsis dice, yo estoy a la puerta y golpeo. Si abren la puerta, entro y ceno con Él. Vamos a buscarlo en Apocalipsis 21, es el último libro. No me acuerdo el versículo. Bendito el Señor. 21. Más claro. No. Espérate que no lo encuentro en este momento.
Está a la puerta y llama. Pues, bendito el Señor. A ver. Apocalipsis 3, 20. Dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Como personas grandes, imaginemos, ¿no? Un caballero golpea la puerta de noche, porque dice cenaré. De noche, tú le abres la puerta, lo que sucede es una entrega total, que es lo que quiere Cristo en nuestras vidas. Si nosotros le abrimos la puerta de nuestro corazón, Él entra, ¿sí? Él entra en nuestra vida. Y tenemos que nosotros entregarle a Él todas las cosas. ¿Qué quiere decir? Que Él ha visto todo lo que nosotros hemos pasado y vivido. Pero nuestra tarea es contárselo de nuevo. A medida que nosotros se lo damos, se lo entregamos, se lo contamos en oración. ¿Qué es la oración? Hablar con Dios. No hay una fórmula para la oración, no es el Padre Nuestro repetido. El Padre Nuestro es un modelo para orar. O sea, alabar al Señor, decirle, Señor bendito Padre Celestial, en el nombre de Jesús te alabo, te adoro y le mando todo lo que tengo que decirle. Y si no me sale lo primero, Él me escucha igual, en el nombre de Jesús. Pero nosotros tenemos que poder, si podemos ponernos de rodillas en un lugar donde estemos tranquilos nosotros y empezar a contarle todas las cosas. Que a medida que nosotros le vamos contando todas las cosas, y todas, aún las que sabemos que están mal, sobre todo eso, para que Él nos sane y para que Él nos libere de esas cosas. Cuando nosotros se lo entregamos es cuando Él obra. Si nosotros lo tenemos apretado o abajo de la alfombra escondido, Él es un caballero. Si no, diría yo abro la puerta y entro. No, Él golpea la puerta y espera que le abramos y espera que nosotros le entreguemos todas las cosas. Entonces está en nosotros contarle al Señor nuestros dolores, nuestras angustias, nuestra tristeza, para que Él haga la obra. Amén. De eso se trata. ¿Elegiste un dibujo, Máximo? Bueno.